Bendiciones, mis queridos hermanos que nos van a estar escuchando. Hoy tenemos una entrevista imperdible. El pastor Eddie Kimi, de Ecuador, de la iglesia Capernaum. Así que, bueno, vamos a recibirlo con mucho gozo. Bendiciones, pastor. Bendiciones, un gusto, y también para mí es una gran bendición que ustedes hayan tenido esa linda referencia para con este servidor y sobre todo para con mi país, ¿no? Un país quizás pequeño en tamaño, pero Dios está haciendo cosas grandes también aquí en nuestro país, y qué bueno que el mundo entero sepa lo que Dios está haciendo con nosotros. Bueno, si pudiera darme así unas pinceladas de cómo está la actualidad en Ecuador, pastor, ¿qué me puede contar? Bueno, hemos pasado por situaciones muy difíciles. Nuestro gobierno en muchas ocasiones nos volvió a encerrar, por llamarlo de alguna manera, porque se evidenció también un poquito la desobediencia de la gente a no acatar las órdenes. Entonces la iglesia tuvo, yo le llamo, reinventarse un poco para poder llegar con la palabra de Dios, lo que de repente digo, y yo me involucro ahí, lo que no conocíamos mucho de tecnología, tuvimos que aprender a usar las redes sociales, sobre todo para mantener a nuestras ovejas, que no se nos enfríen y que no se nos aparten. Fue terrible, fue terrible. Yo quiero de una manera muy especial compartirles que en el tiempo que tuvimos el encierro más largo, que fueron 4 meses, me tocó muchas veces salir al aire enfermo. Ya cuando me despedía y decía amén y apagaba las cámaras, yo le decía a mi esposa, pásame algo, pásame un agua, de verdad, fueron momentos muy duros. Cuando regresamos del encierro y vimos la casa llena, la iglesia llena, las lágrimas eran inevitables, porque yo le decía, Señor, gracias porque no perdimos ninguno. Gracias porque durante estos 4 meses los pudimos mantener, pudimos ser un instrumento tuyo, papá, para que ellos se mantuvieran conectados y no se enfriaran. Y como testimonio, hasta ahora yo lo testifico de verdad de una manera impresionante. Por lo menos en nuestra iglesia no perdimos a nadie en lo que se refiere a que haya fallecido por esta enfermedad. Gloria a Dios, Ninguno. gloria a Dios. Sí fallecieron familiares de ellos, pero como miembros nuestros, ninguno. Dios ha sido fiel. Justamente estamos cumpliendo un año de haber regresado nuevamente, de haber abierto nuevamente la iglesia. El Facebook nos lo recordó hoy día con unas fotitos de que justamente hace un año volvimos a abrir, y la verdad son emociones encontradas de lo que Dios hizo hace un año y lo que está haciendo ahora también. Gloria a Dios. Aquí estaría cumpliéndose la palabra de Romanos 8:28, ¿no? Que todo obra para bien para aquellos que amamos a Dios. Eh, Así que el saldo ha sido positivo para su iglesia. Eh, Hablando con muchos pastores que estamos entrevistando, también hemos notado bueno, que esta pandemia dejó un saldo positivo por un lado, porque muchos creyentes realmente se incendiaron, levantaron altar a Dios en sus casas. Es como que antes dejaban al Señor en la iglesia, no lo llevaban a sus casas. Pero también hemos notado algunos cristianos que se enfriaron, eh, con la alegría de otros que salvaron sus almas, otros que llegaron a la iglesia a través de todo esto que pasó, ¿no? Por otra parte, contarle que en mi país, y creo que no ha sido solamente en Argentina, pero también se aprovechó el encierro para empobrecernos. Entramos a la pandemia con una determinada posibilidad económica y salimos empobrecidos tremendamente. Se han tomado muchas medidas durante la pandemia. El encierro, por lo menos en esta nación, le ha servido mucho a Satanás. Pero bueno, pero los cristianos estamos, Satanás tiene un problema, los hijos de Dios estamos incendiados, así que está teniendo un problemita, pastor. Eh, Pastor, quiero hablarle sobre Primera de Tesalonicenses 5:19, no apaguéis el espíritu. ¿eh?
Pablo es muy contundente, no apaguéis el Espíritu. Entonces el Espíritu Santo, pastor, se puede apagar. ¿Quiénes son los que apagan el Espíritu Santo? Los carnales, los mundanos, los tibios, porque sabemos que hay cristianos que tienen una patita en el mundo, ¿no? Y otra en la iglesia. ¿Quiénes apagan el Espíritu Santo? ¿Y cuáles son los peligros, pastor, de apagar el Espíritu Santo? ¿Cuáles son las consecuencias, pastor? Bueno, la palabra de Dios es clara y la palabra de Dios nos anima a permanecer siempre en el primer amor, pero es inevitable. También la Biblia dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se iba a enfriar. Es muy importante, no sé si está pasando en Argentina eso, pero yo estoy horrorizado de muchos mensajes que estoy escuchando, tipo coach, desde los altares, de los púlpitos. Últimamente escucho unas locuras de que uno no necesita congregarse mucho porque eso es religiosidad. Y incluso se están excusando mucho con lo que nos acaba de pasar en la pandemia, y se vieron que no necesitamos 4 paredes, bien que podemos y sí pudimos hacer la obra desde casa. Intentan reemplazar eso con el congregarse. Yo siempre le digo a la gente, le va a tocar a usted escribir otra Biblia o fundar otra religión, pero a mí en el Nuevo Testamento me dice, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Tenemos que levantar una generación apasionada. Tenemos que levantar una generación que ame y que, como el salmista David, pueda confesar y decir, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos, y no quejarse y decir, otro día hay que ir al culto, otro día hay que ir a la iglesia. Entonces necesitamos enseñarle a la gente que Dios ama a la gente que está en el fuego. Usted usaba mucho esa frase hace un momento, ¿no? Que la iglesia está en fuego, está encendida, y yo creo que más que nunca el mundo está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, y esa manifestación tiene que ser muy evidente al punto de contagiar a otros, que sea un fuego que se expanda, que sea un fuego que contamine a otros y que los lleve a volver a tomar esas armas, esas herramientas que muchos han soltado en estos tiempos. Usted ve haciendo largas colas a la gente para ir a un congreso. Usted ve haciendo largas colas a la gente para ir a un concierto. Pero usted no ve colas para que la gente entre a un culto de oración, por ejemplo. Entonces, esas cosas tienen que cambiar. Y ojo, que no es que estoy en desacuerdo con esto, porque también organizamos congresos, también hacemos conciertos, pero no podemos enseñarle a la gente que en eso radica todo. El fuego no se puede apagar, no podemos contristar al Espíritu Santo, tenemos que mantener encendida la llama, y más ahora que estamos a víspera de que en cualquier momento las trompetas suenen y tengamos nuestro encuentro glorioso con nuestro amado, y obviamente la palabra de Dios es clara, ¿no? Sin santidad nadie verá al Señor. Bien, así que, bueno, perfecto, ya que me dio el pie para algo que le iba a preguntar, por qué no debemos dejar de congregarnos. Entonces podríamos tomar que el dejar de congregarnos es un ingrediente que apaga el Espíritu Santo. No sé si verlo exactamente así, pero cuando nosotros nos congregamos, hay hay algo que nos ayuda, y es que nosotros vivimos en comunidad y Dios no nos mandó a nosotros a ser llaneros solitarios. Cuando nosotros nos congregamos, tenemos toda una familia en la fe que está ahí para nosotros. Que cuando yo me siento débil, me dice, vamos a orar, vamos para adelante. ¿Qué te parece si nos metemos en ayuno juntos? Cuenta conmigo. A diferencia del que no se congrega y que siente que no tiene que congregarse. A mí me preocupa mucho porque vemos a mucha gente que hoy en día no cree en la paternidad, no cree en la cobertura. Dicen, mi cobertura es Dios, mi padre es Dios. Y usted lo ve haciendo eventos, usted lo ve haciendo mega eventos, y ellos sienten como que eso reemplaza el congregarse. Yo he escuchado a gente y le he preguntado, ¿dónde tú te congregas? Bueno, yo no tengo una iglesia exactamente, pero estoy predicando por los pueblos, estoy yendo de aquí para allá. Entonces, son gente que no tienen un mentor, no tienen un padre, no tienen alguien que si cometen un error, porque todos cometemos errores, les corrija, les cale las orejas. Entonces, yo sí creo que en este tiempo necesitamos enseñarle a la gente que congregarse no es ser religioso. El congregarse es querer estar más cerca de aquel que llamamos Padre Celestial. Es mantenernos unánimes, es mantenernos en coinonía con la familia a la que ahora pertenecemos.
Entonces, eso es sumamente importante en esta temporada y podríamos decir que si vamos a la Biblia, la gente cuando estaba congregada allá en el aposento alto, fue ahí donde llegó el Espíritu Santo, o sea, no le cayó a uno, le cayó a un conglomerado, Amén. ¿no? Entonces, es un poco insólito escuchar hoy en día mensajes como que tranquilo, no hay que congregarse, no te preocupes, tú puedes orar en tu casa, tú puedes leer la Biblia en tu casa, tú puedes ver el canal cristiano y reemplazar eso con el congregarnos, que definitivamente es muy preocupante lo que se escucha hoy en día en cuanto a los que respaldan en que no hay necesidad mucho de ir a las iglesias. Exactamente. Yo creo que Satanás tiene contratados unos cuantos lobos que vienen por ovejas, ¿eh? Que no son dueños del redil, pero vienen por las ovejas, ¿no? Y alguna ovejita así, desprovista, que por ahí le gusta más el mensaje de los lobos, porque los lobos gritan bien y dicen todo lo que querés escuchar. Seguí pecando, el Señor te ama igual, está todo bien. Creo que hay mucho lobo suelto con piel de cordero. Creo que también se puede ver mucho espíritu de Absalón en estos tiempos. Pero bien, pero bueno, sabemos que más fuerte es el que está en nosotros, ¿no? Que el que está en el mundo, pastor. Yo me gustaría que usted me dé su interpretación. Mateo 11:12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Cuál es esa violencia de la que me hablan las escrituras? ¿Cuál es la violencia que yo necesito para arrebatar el reino de los cielos? Buena pregunta, porque hay muchos que han malinterpretado eso y agarran la Biblia más dura que tienen en su casa con la pasta más dura para darle en la cabeza al que está endemoniado. Lo he visto eso. Y, o agarran un litro de aceite ungido y se lo dan de beber para que vomite al diablo. Es tremendo. No sé si pasa en Argentina, pero en Ecuador sí. Sí, pasa de todo. Bueno, justamente el otro día yo le enseñaba a la iglesia, me llama mucho la atención porque cuando Jesús estaba en Getsemaní, en su agonía, previo a ir a la cruz, dice que en ese momento más doloroso, dice, y dice literalmente la Biblia, Jesús oró intensamente. O sea, frente a un momento de agonía, frente a un momento donde ya no puedo más, frente a un momento donde la situación está más difícil, la Biblia nos encamina a orar más intensamente. O sea, nosotros no podemos elevar una oracioncita flaca. Mire, el que eleva una oracioncita flaca, yo creo que nunca leyó que la Biblia dice que en las regiones celestes habitan potestades, hay demonios. O sea, con una oración de 5 minutos, yo creo que no podemos ni atravesar el techo de nuestra casa, el tumbado de nuestra casa, y peor vamos a atravesar las potestades, los demonios que habitan en las regiones celestes. Tiene que ser una oración intensa. Entonces, yo creo que la palabra de Dios se refería a esa violencia. Es como decir de violento a violento. El diablo viene contra mí con violencia. O sea, él no se va a topar con un gatito. Se va a topar también con alguien que también está enojado y que sabe que la guerra que estoy librando es contra él. No es contra el que me hizo daño, no es contra mi padre que me abandonó, no es contra la mamá que no estuvo presente, no es con el hombre que abandonó el hogar y me dejó con los hijos, que yo sé que ellos son de repente el instrumento, pero yo tengo que ir realmente ante quien es mi enemigo. Y este es un enemigo al que yo no le voy a ganar con una oración de 5 minutos. No es un enemigo al que yo le voy a ganar con lágrimas. Yo conozco a cristianos que le lloran al diablo. Diablo, suelta a mi hijo. Diablo, suelta a mi esposo. Con lágrimas. O sea, ante el diablo es la autoridad. La autoridad que Cristo le dio a la iglesia. Esa es la violencia con la que la Biblia nos ilustra y nos llama a poder arrebatar esas bendiciones que están ahí y que a veces no las alcanzamos, porque yo le digo a la gente, a veces queremos pagar deuda de $5,000 con una oración de 2 minutos, porque ya tengo que salir corriendo al trabajo. Esto es una vida de oración. La Biblia habla de orar sin cesar, de un tiempo constante de oración, sin parar, hasta yo ver el milagro llegar. Bien, vida de oración, oración intensa. Estoy anotando todo para que los que nos están escuchando, oración intensa como la que hizo el Señor en Getsemaní, en esa soledad, porque los otros se fueron a dormir, no soportaron ni orar con él. Y no sé. Esa oración, esa frase, créame, disculpe que le interrumpa, esa frase a mí me impactó mucho. Había leído mucho este pasaje
Pero me impactó leer la frase, en que en su agonía dice que Jesús oró más intensamente. Y dije, Señor, ¿qué quiso decir el escritor con orar intensamente? Yo no me imagino una oración delgada, una oración flaca, una oración sin fuerza. O sea, eso tiene que haber sido algo terrible, al punto de que el sudor de mi maestro eran gotas de sangre. O sea, era una guerra que se libraba en ese momento en el que Getsemaní. Muchos han pensado que el dolor más grande que Cristo sufrió fue el de la cruz. Ya Cristo vino agonizando desde antes y yo creo que justamente en Getsemaní se gestaron cosas grandes y fuertes en ese momento. El Padre iba a descargar toda la ira sobre el Hijo. Wow, el plan de salvación comenzó ahí en Getsemaní. Así es, pasa, si es posible, pasa de mí esta copa, dijo el Señor, porque Jesús sabía lo que contenía esa copa, la ira del Padre. Cuánta misericordia tiene Amén. por nosotros, ¿no? Así es. Y de repente, con lo que usted me está diciendo, me viene a la cabeza un Daniel que oraba y ayunaba, y tardó tantos días el ángel en traerle la respuesta, ¿no? Entonces, para los que nos están escuchando, el arrebatar, la violencia de este arrebatamiento del que no se refiere a la escritura tiene que ver con una oración entonces intensa también, en permanecer en la oración, en insistir, ¿no? En una oración light, acuosa y de 5 minutos, como usted lo dice, pastor. Pastor, nosotros, bueno, yo por lo menos, pero he coincidido con varios entrevistados en esto de que se ve soberbia, se ve arrogancia, se ve orgullo desde los púlpitos, hombres de Dios que tienen mucho conocimiento, grandes teólogos, pero abren la boca con conocimiento, pero primero uno puede discernir mucho orgullo, mucha arrogancia. Está operando mucho esto. ¿Cuál es el peligro? ¿Cuáles son las consecuencias de la arrogancia, de la soberbia, pastor, para que los creyentes no caigan en eso? ¿Cuáles son las consecuencias de subir la soberbia incluso a los púlpitos? Yo no sé lo que le pasa a la gente. Yo creo que a veces se olvida los requisitos que Dios vio en nosotros. Dice la Biblia que Dios utiliza a lo más vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. Eso es lo que Dios vio en nosotros. No vio puntos que hacíamos. Yo creo que también Él vio la humildad que teníamos en ese momento y recordar siempre de que aquí el Rey es Él. Recordar que aquí el único que es digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza es Él, que nosotros solamente somos el instrumento. Y me preocupa cuando la gente llega a ese nivel de arrogancia, porque Dios no puede ser burlado. Y tarde que temprano la gente va a recibir la reprensión de Dios o lo que está sembrando en ese momento. Viene a mi mente cuando Pedro, usted recordará, ¿verdad? Cuando Jesús le decía a ustedes quién dice que yo soy, y Pedro tuvo esa gran revelación de decir, tú eres el Hijo del Dios viviente, y a quién iremos si solamente tú tienes palabra eterna. Y Jesús le dice, bueno, y no le dice Pedro, le dice Simón, como recordándole su humanidad, diciéndole, a ver, ahorita no eres Pedro, eres Simón, ubícate, yo soy aquí el protagonista. A ver, Simón, además, esto no te lo reveló carne ni sangre, esto vino de arriba. O sea, no tienes ningún mérito, por ningún lado vas a ser protagonista en esta revelación. Entonces, vemos hoy en día gente que aparece en los púlpitos, aparece en programas, aparece en eventos, donde como que intentan hacerle ver a las personas que tienen la última revelación del momento. Todo está escrito, todo está en la palabra. Y la gente tiene que entender eso. Y bueno, también parte de culpa es la gente que lo sigue, gente que no va de repente a buscar a Dios, sino que ha puesto en un sitial de ídolos a este tipo de personas. No podemos confundir la honra, porque sí, la Biblia también dice honra a quien merece honra. Yo honro, es más, les cuento que por aquí está mi padre espiritual, porque estamos ahorita acá fuera de nuestra ciudad,
en un hotel, en un lugar muy bonito, en un retiro estamos en este momento, y he separado este momento para estar con ustedes. Muchísimas gracias. Y la verdad es que yo lo honro mucho a él está aquí, él lo sabe, pero hay una rayita que no debemos de cruzar con la idolatría, Ay, ¿verdad? Y la gente está cruzándose. Yo he visto a veces predicadores que hasta la gente sube a acercarle el sudor y por poco y darle la botellita de agua en la boca, o sea, como si tuvieran alguna enfermedad. O sea, nos olvidamos de que el único que es digno de toda la alabanza es Dios, que Él fue el que nos llamó. Nosotros solamente somos el instrumento, somos el canal que Él está utilizando, y que al final de cuentas Dios seguirá sentado en su trono conmigo o sin mí, que Dios pueda así mismo levantar a otra persona en el momento en que yo me desvíe, en el momento en que yo pierda mi norte. Dios puede llamar a alguien que siga, que ahora sí esté dispuesto a alinearse y que esté a la altura del llamado que Él nos hace. Él puede procurarse otro siervo, ¿sí? Nosotros Así es, material así reemplazable, es. y no debemos Decimos, olvidar que decimos Él por fue, acá, no somos la última Coca-Cola del desierto. y que Él fue el que se agachó a limpiarnos los pies, a lavarnos los pies. Primera de Corintios 1:10, el apóstol Pablo escribe: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros. Y más adelante, en 1 de Corintios 3:3 dice: porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas. ¿Por qué le nombro estos versículos? Porque yo creo que tiene que ver con que todavía hay carnalidad en la iglesia y con la soberbia, ¿no? De la que estamos hablando. A mí me espanta y me duele, porque realmente me duele la iglesia dividida. Eso es algo que yo noto y particularmente a mí me provoca mucha aflicción. Ver que la iglesia está dividida, que yo soy de tal denominación y salí vos, que tu denominación no existe. No. ¿Esto cómo se corrige, pastor? Si todos vamos a querer ser dueños de la verdad. ¿Usted qué me diría? Yo Bueno, sé que le estoy preguntando algo. no se preocupe, pero estamos viviendo un tiempo donde la gente discute y pelea por todo. Eh, Miren, usted es la Argentina, nosotros no somos argentinos, sin embargo acá la gente estaba peleando que si Neymar es mejor, si Messi es mejor, hasta por eso pelean en las iglesias hoy en día. Entonces ahora cualquier tema es motivo para discutir, para pelear. Y a veces a nosotros los pastores nos toca el papel de hacer de árbitros, a veces no solamente de padres espirituales, sino hasta de niñeros. Pero tenemos que enseñarle a la gente eh, que cuando Cristo nos llamó y cuando Él vino aquí a la tierra, Él dejó algo muy en claro, y Él dijo: el Padre y yo somos uno. Y el sueño de Dios, el sueño de Cristo es que su iglesia siempre esté unida, que sea una. Es triste porque los gobiernos, cuando quieren hablar con el representante de alguna religión, casi todas las religiones tienen un representante, pero cuando quieren hablar con un representante de los evangélicos, creo que en cada ciudad hay unos 20 confraternidades de pastores. Todos creen sentirse los iluminados o los que realmente son la voz de Dios, pero son situaciones muy difíciles con las que hoy en día nos toca vivir, y ya nos toca a nosotros marcar la diferencia. Que si los demás no lo hacen, yo no puedo tampoco echarme el dolor, ¿no? La Biblia es clara en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, y yo no puedo también echarme el dolor. Bueno, si todos lo hacen y son tiempos finales, porque también he escuchado que hay gente que dice: pero si son tiempos finales, esto tiene que pasar. No, si yo puedo marcar la diferencia con un granito de arena, yo lo voy a hacer. Gloria a Dios. Apegarme a la palabra, ir a la palabra, tratar de enseñar a la gente que la iglesia no es un lugar para gente perfecta, que la iglesia tiene que estar abierta justamente para el enfermo, para el necesitado. En estos tiempos también estamos viendo muchos problemas, porque a mí me han llamado personas que me dicen: pastor, y ese es un punto muy interesante, porque no sabemos, hay muchos que no sabemos cómo manejarlo.
muchas ovejas de otras iglesias. Dice, pastor, ¿puedo ir a su iglesia? Y uno, como ha estado acostumbrado, sobre todo los que tenemos esa mentalidad de ser ordenados, ¿verdad? Y ser éticos, le decimos, no, pero usted tiene su iglesia, hable con su pastor. Pero resulta que la gente nos dice, pero es que yo ya no tengo iglesia, mi iglesia cerró, mi pastor tiene miedo de abrir, Sí, o mi pastor murió. muchos quedaron. Entonces, exacto, entonces, como lo dije al principio, nos toca hasta reinventarnos en algún momento y no podemos cerrarle la puerta a la gente, una gente que está buscando ir a una iglesia porque la otra acción sería irse al mundo, Exacto. ¿no? Entonces, yo veo a gente que me dice, pastor, ¿puedo llevar a mi papá a la iglesia? Le digo, ¿y por qué no? Es que en otra iglesia me han dicho que no lo lleve porque él es de la tercera edad y es vulnerable a enfermarse o vulnerable a esto del COVID. ¿Puedo llevar a mis hijos porque en la iglesia donde yo iba no me dejan llevar a mis hijos? ¿Y qué hacemos en esos casos? Nos toca a veces también recibir ovejitas que vienen con mañas de otro lado, ovejitas mal educadas, y que también nos toca tener una infraestructura en nuestras iglesias de líderes y de pastores, de gente que nos ayude también a bregar con este tipo de problemas que no se veía mucho en el pasado, que tal vez la enfermedad, lo que está viviendo el mundo entero hoy en día, está haciendo aparecer situaciones que antes no las vivíamos y que ahora tenemos que darle respuesta en el camino porque están en juego almas. O sea, no Sí, trabajamos con productos, trabajamos con no, vidas y no podemos exactamente. ponernos a pensar qué hago, lo recibo, no lo recibo, cómo hago, lo trato. O sea, Que no son podemos ser cosas que hay que piedra resolver. de Exacto, tropiezo, es un problema. exacto. Y sí, y le habrán venido a usted, como en Ecuador pasará como en Argentina, que llegan a las iglesias ovejitas de otras iglesias que son súper ungidas, que son apóstoles de apóstoles, no sé, yo estoy viendo últimamente una proliferación de gente que llega a la iglesia como que está muy exaltada y cuesta ubicar a esas ovejitas, ¿sí? A que se porten bien dentro del redil, ¿no? Usted antes me decía que estaba con su padre espiritual. ¿Qué es la honra al pastor? Bueno, el pastor cuida de las ovejas, pero también hay que enseñar a la gente que un hijo siempre tiene que cuidar al padre, al papá. Y que en el fondo nos conviene a nosotros tener bien cuidado a un padre, porque un padre bien cuidado también nos va a cuidar bien a nosotros. Imagínese un padre enfermo, imagínese un padre que no tenga fuerzas. Entonces, como yo le decía hace un momento, obviamente tenemos que enseñarle a la gente que no se cruce la línea ya de la idolatría, pero la honra y la lealtad al hombre que nos cuida, que muchas veces no duerme por cuidarnos. Yo le decía que es muy importante enseñarle a esta generación también a cuidar de aquel a quien llaman padre espiritual. Bueno, hay muchos que no acostumbran llamarle padre o no creen en la paternidad. Yo personalmente sí lo creo. Creo que bíblicamente eso está comprobado. Los grandes hombres de Dios tenían un mentor, tenían un padre. Eliseo tenía un Elías. Y podríamos nombrar a muchos, ¿verdad? Está Timoteo, Pablo. Eh, y, y la gente les gusta ser atendida, la gente les gusta que nosotros estemos con ellos las 24 horas del día, en las madrugadas, en sus cumpleaños, en los hospitales, pero ¿y en qué momento nosotros también tenemos un tiempo para nuestra familia? La gente tiene que valorar eso. Entonces, Pero no es lo usual, generalmente no es lo usual, es como que sí. así es, Eh, pero se debe enseñar. sí, se debe enseñar, es cierto. El Señor dijo, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Por qué le nombro esto? Porque quisiera que hablemos de lo que es un cristiano apartado, que usted nos explique qué es un cristiano apartado y cuáles son las consecuencias de apartarse del Señor. Bueno, eso es terrible. Eso es terrible porque la palabra de Dios nos enseña de que la gente que se aleja, dice la Biblia que ya los demonios vienen reforzados para volverlo a conquistar. Entonces vienen 7 demonios, 7 espíritus peores y el postrer estado dice la Biblia que es peor que el primero. Entonces necesitamos levantar gente más enamorada de Dios, más apasionada por Dios,
Eh, yo creo que el verdadero amor no se acaba, ¿no? Cuando alguien me dice, no, yo me separé de mi esposa, de mi esposo, porque el amor se acabó, yo dije, para mí que tú nunca estuviste enamorado, porque yo voy a cumplir 20 años casado con mi esposa y yo no veo mi vida sin ella. Eh, entonces, yo creo que necesitamos levantar también una generación de gente que realmente ame a Dios. Cuando tú realmente lo amas a Él por encima de los milagros, el problema es que la gente llega por los milagros, pero no quiere quedarse con el combo completo. O sea, el combo es el milagro más Jesús. Y por último, si no llega el milagro, me quedo con quien yo amo, que es Jesús. El día de ayer, domingo, le predicaba a la iglesia la famosa historia de los 10 leprosos y de cómo solamente uno llegó. Los 9 recibieron el milagro, pero el uno, el samaritano que regresó, recibió la salvación. Los 9, recuerda usted los 10, a la distancia le gritaron a Jesús por misericordia. Los 10 le gritaron, pero fue a la distancia. Ni Jesús se acercó. O sea, ni Jesús se acercó. O sea, eso es algo que deberíamos de meditarlo. Pero cuando regresó el samaritano, el solitario que después del milagro regresó, este se postró a los pies del maestro. Ya hubo una cercanía al punto que Jesús le dijo que su fe lo había salvado. Los otros recibieron sanidad, pero este recibió salvación. La gente necesita entender que la cercanía con Dios nos va a llevar no solamente a obtener milagros, porque los milagros son la consecuencia de una intimidad con Él. Dice la Biblia que a mí las bendiciones me persiguen, a veces yo no tengo ni que buscarlas, ellas me persiguen y me alcanzan. Entonces, el día que la gente entienda eso, va a buscar al que hace el milagro y no a los milagros. Y necesitamos levantar una generación que ame a Dios por sobre todas las cosas, mi querida hermana. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ojalá que así sea. Pastor, estamos viviendo un mundo bueno, el Señor Jesucristo ya lo había declarado en Mateo 24, pero ya esto se está transformando en un mundo lleno de corrupción, un mundo que proclama muerte. Mi país no quiero ponerlo número uno a la hora de proclamar aborto y grupos de perversiones, pero estamos en un mundo que nos inunda de perversión, de corrupción, donde algunos se enriquecen a costas de empobrecer a muchos, un mundo manejado por pocos muy ricos, un mundo en donde ya se le está corrompiendo y distorsionando la mente a los niños y a los jóvenes que están en peligro porque la perversión, todos estos grupos LGTBI, todo esto está en boga, está a la orden del día, están empoderados. ¿Cómo afrontamos toda esta corrupción y esta depravación y esta deformidad incluso de género, ¿no? Donde ya a los niños ya se los deforma apenas nacen con respecto a que pueden elegir su género, ya no nace más un nene y una nena, ahora pueden elegir lo que quieren ser. ¿Cómo afrontamos esto como cristianos? ¿Cómo afrontamos un mundo que ha dejado a Dios de lado? ¿Cómo nosotros como cristianos debemos afrontar tales situaciones? Bueno, en primer lugar, creo que tenemos que hacer un mea culpa. Como iglesia hemos fallado mucho, hemos perdido el norte. Nos hemos olvidado de que no podemos cerrarle la puerta a nadie. Yo siempre le digo a mi iglesia, yo quiero que a nuestra iglesia la conozcan como una de las pocas que les abre las puertas a los homosexuales, Por supuesto. así como se las abre a todos, ¿verdad? Pero vivimos una época donde una vez una mamá o una tía, no recuerdo bien, me dijo, ¿puedo traer a mi sobrino? No recuerdo si me dijo, ¿puedo traer a mi sobrino o puedo traer a mi hijo a la iglesia? Le digo, por supuesto. Es que yo le he llevado a otra iglesia y no me lo reciben. Le digo, ¿por qué? No, porque él es gay, él es homosexual. Le digo, eso no tiene nada que ver. Digo, entonces, cuando yo veo situaciones como la que está aconteciendo, no solamente en su país, sino también en mi país, todavía se debaten estas leyes, se les da mucha apertura. Yo digo, la palabra de Dios es clara y dice, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo ellos podrán entender la verdad si la verdad, la verdad está en Cristo
y nosotros no podemos presentarle a Cristo porque nosotros mismos le cerramos las puertas de nuestras iglesias. Entonces, nosotros no estamos hablando de apoyar ni respaldar algo que obviamente nosotros consideramos antibíblico. La verdad es que yo repito una vez más, yo creo que si la iglesia fuera realmente una iglesia que practique el evangelio que practicó Cristo, o sea, el evangelio que él nos dejó, o sea, a Jesús le llamaban el amigo de los pecadores. Jesús era duro con el religioso, pero con el pecador comía. Sí. Y ahí él aprovechaba en la comida. Y bueno, a mí me encanta mucho comer. Debemos aplicar eso. Nosotros. Y en ese momento nosotros llevar la palabra, llevar el evangelio, yo creo que realmente ellos podrían entender que nosotros no estamos en contra de ellos, que los amamos. O sea, nosotros no tenemos ningún problema en abrazarlos, en escucharlos. Eh, eh, pero ellos no saben eso porque no le hemos dado la oportunidad como iglesia. Entonces ellos tienen la imagen de nosotros como homofóbicos, ellos tienen la imagen de nosotros como gente que los odiamos, y es por eso que ellos agarran defensas como que y dicen que son cristianos y dónde está el amor, porque es lo que la iglesia les ha mostrado. Repito una vez más, como le dije hace un momento, pero nunca es tarde para que alguien se levante como punta de lanza y marque la diferencia. Si nosotros lo podemos hacer y que ellos puedan ver, aunque sea en un remanente pequeño, una luz en medio de la oscuridad, que nosotros podamos levantar nuestra voz y decirle al Señor, heme aquí, aquí estoy, envíame a mí. Si otros no quieren hacerlo, aquí estamos Por nosotros. supuesto, predicarles con amor, pero no podemos predicarles que podemos casar a dos hombres, por ejemplo. Exacto. O sea, la No, obediencia tiene, no la obediencia, podemos decirles a una hija, hija, podés ir al baño con un hombre que se siente mujer, por ejemplo. Eso no lo puede, por más que nosotros estemos para predicar la palabra. Sí, la verdad que yo creo que la iglesia ha perdido el tiempo y que tenemos una gran culpa en no haber salido a predicar, quizá por internas, por intereses internos. Pero bueno, sí, se nos viene una temporada muy ardua y va a ser muy sacrificada. Para ir terminando, así lo dejo libre. Pastor, ¿con qué personaje de la Biblia se siente identificado? ¿Qué personaje le encanta predicar? ¿Cuál es el personaje? bueno, le cuento que antes de ser pastor por muchos años fui salmista y me identifico con David porque David también transicionó, ¿verdad? De pastor de ovejas a rey. Y si vamos a la Biblia somos reyes y sacerdotes, entonces hay mucha similitud. Soy pequeño de estatura, eh, y bueno, David también en su momento, usted sabe, enfrentarse a Goliat, enfrentarse a sus hermanos, a, aún a su familia que lo tenía por poco. A Saúl, que fue terrible. La historia de David es tremenda porque no solamente me identifico con David por las cosas buenas, por llamarlo de alguna manera, con 34 años caminando con el Señor, recuerdo mucho en mi adolescencia, en mi juventud, cometí muchos errores aún estando dentro de la iglesia. Entonces, son cosas que me llaman mucho la atención de ver la misericordia de Dios, de usar a un David que cometió también muchos errores. David, error, fue un excelente rey, el mejor rey de Israel, pero fue uno de los más pésimos padres que yo haya podido conocer, ¿no? Pero aún así, se diga que él era corazón de Dios, eso habla de la misericordia de Dios y cómo Dios puede usar a un imperfecto que se arrepienta, a un imperfecto que luego se encamine, hace que me identifique mucho con David. Una última pregunta. ¿En qué momento de su vida, sé que, bueno, un hombre que transita el camino de Dios todos los días lo vive, pero en qué momento de su vida podría decir, sentí la presencia sobrenatural de Dios? Lo que me pasó fue sobrenatural, ahí estuvo Dios. ¿En qué momento, pastor? Bueno, sin duda alguna, y esto está muy fresquito, fue hace un año y pico cuando en los 4 meses que estuvimos encerrados por la pandemia, donde no podíamos salir a ningún lado, pude sentirme más humano que nunca. Y Dios me enseñó a sentir de Él.
que en algún momento por el ministerio que Dios nos ha dado, por la trayectoria, por, por el sitial en que Dios nos lleva, a veces uno se olvida que depende totalmente de Dios, ¿no? Dios cerró mi agenda, mi querida Adriana. Yo tenía muchos eventos, muchos planes, tenía muchas cosas que realizar y de repente Dios dijo, no más, los quiero encerrados como el pueblo de Israel. Y no los encierro para matarlos, más bien los encierro para llevarlos a una nueva temporada. Los cierro para librarlos del faraón. Yo creo que Dios me estaba transicionando a una nueva temporada, un nuevo tiempo. Lo digo con mucha humildad. Dios, el ministerio al que ahora nosotros pertenecemos y ha tenido un crecimiento tremendo, es una situación que nos lleva a pensar que realmente en ese encierro Dios trató con muchas personas, con muchos pastores que no veían la vida si no aparecían en un afiche, no sé cómo le llaman allá en Argentina, las propagandas publicitarias de campañas, de eventos, de congresos. Y de repente dijo, Dios, no, ¿qué pasa aquí? Yo quiero que ustedes vuelvan al sitial, al lugar que deben de tener y que me vuelvan a poner a mí en el lugar que me corresponde. Y Dios trató conmigo, Adriana, al punto de que yo me enfermé, pero tenía que soportar mi dolor, mi miedo, porque tuve miedo, no me da vergüenza decirlo, que tuve que soportar miedo también, terror, y muchas veces me tocaba ocultarlo porque tenía que animar a mi esposa, tenía que animar a mis hijas, tenía que animar, Adriana, a cerca de 200 personas que son nuestras ovejas en los en vivos, cuando yo también me estaba sintiendo mal, cuando yo también me quería morir. Entonces, fue el momento donde yo pude entender que todo lo que había adquirido, todo lo que había logrado hasta ese momento había sido por Dios y que necesitaba de Él y dependía de Él. Y me llevó nuevamente a confiar de Él como cuando tenía 11 años y era un niño, volví a ser un niño. Y hoy en día le pido a Dios y le digo, Dios, manténme así. Con pandemia o sin pandemia, manténme así. Con humildad, dándote la gloria, apasionado por lo que también era tu pasión, las almas, y que nunca nos volvamos, como dice tu palabra, en asalariados, pensando en el dinero, pensando en lo monetario, pensando en el reconocimiento humano, sino que seamos apasionados por las almas, que seamos apasionados, más amorosos, más comprensibles y entendamos más. Ahora entiendo, no me da vergüenza decírtelo, ahora entiendo más a mis ovejas. Cuando alguien viene y me dice, pastor, tengo un hijo enfermo, ahora los entiendo más porque recuerdo el dolor que sentí cuando veía a mis hijas también enfermas. Ahora entiendo más cuando alguien viene a pedirme un consejo, porque en ese momento yo también necesitaba ese abrazo. Yo me comunicaba con mi pastor, con mi padre espiritual, y quería meterme yo por el celular, por la cámara, y quería un abrazo de él. Y ahora cuando la gente a veces con miedo, porque esta pandemia nos ha dejado temores, la gente no sabe ni cómo saludarse, nos da puñito, nos da dedo, nos hace a la distancia. Pero cuando la gente viene a saludarme, yo los abrazo, algunos hasta se sorprenden, los abrazo, le digo, tranquilo, no tengan miedo, aquí no hay contagio, aquí hay presencia de Dios, y donde hay presencia de Dios, lo que hay es sanidad, no hay enfermedad. Eso es lo que Dios hizo conmigo. Yo creo que hay un Eddie antes de la pandemia y un Eddie después de la pandemia, mi querida Adriana. Gloria a Dios, qué hermoso lo que nos ha contado. Bueno, pastor, lo invito a que ore por todos nosotros, y lo dejamos libre para que siga con sus actividades. Le agradecería que No, nos amén. dé oración. Amén. Antes que todo, quiero agradecerle. También quiero que sepa que no es una molestia, de verdad. Yo hablé con el grupo de pastores que estoy reunido ahorita porque estamos en un retiro y, y yo le dije que a las 10 tenía que conectarme. Entonces lo entendieron. Es más, me estaban haciendo barra mientras, mientras daba la respuesta. Y la verdad que yo me siento muy complacido y muy contento. Tienen un amigo acá en Ecuador. Esperamos que este sea el inicio de una gran amistad y Que pueden así encontrar con un sea, servidor más. que Dios me lo bendiga. Amén. Vamos a orar. Gracias. Padre de la Gloria, gracias Señor por la vida de esta guerrera, por su llamado, por su ministerio.
Te pedimos, Señor, que los cielos se abran en esta temporada, en este tiempo donde el mundo está esperando la manifestación gloriosa de tus hijos, que a través de estas entrevistas, que a través de estos programas, Señor, la gente pueda ser impactada, pueda entender la importancia, Señor amado, de encender esa llama y que si en algún momento estuvo encendida y se apagó, tu palabra es clara, Señor. Son tiempos finales. Necesitamos apegarnos más a tu palabra. Necesitamos volver, Señor, esas herramientas que hemos soltado, Señor, los ayunos, la vigilia, la oración. Nuevamente, Señor, tener ese contacto, esa intimidad contigo, Padre amado. Glorifícate en cada uno de aquellos que vean este video. Glorifícate en cada uno de aquellos que vean esta transmisión, cada país, Señor amado, cada ciudad, donde quiera que se encuentren, que puedan ser empoderados, llenos de tu presencia. Espíritu Santo de Dios, prepáranos para ese encuentro glorioso, Señor, que está tan cercano. Ese día que todos tus hijos esperamos de verte cara a cara. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de aquellos que nos ven, que aquellos que necesitan un milagro lo reciban en el nombre de Jesús. Levántalos del lecho del dolor, transiciónalos, llévalos a una nueva temporada, mi Dios amado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, pastor. Bueno, que se repita, que Dios me lo bendiga, que Dios bendiga a su familia, su ministerio y un cariño muy grande y muchas bendiciones para todos aquellos que lo están acompañando. Gracias. Amén, les bendigo, Dios les bendiga, amén.